El martinismo desde sus orígenes hasta nuestros días. El martinismo, del que se ha dicho que en el fondo no era más que una filosofía como el cartesianismo de Descartes o el espinocismo de Spinoza, es una forma de espiritualidad muy elevada que da a quien puede poseerla una visión del mundo libre de toda contingencia material. Cuando Francia se agita con el aviso de la Revolución, el nombre de la Rosacruz ha elevado la conciencia de sus contemporáneos. Cada vez que se presenta la oportunidad, invita a aquellos con los que se codea a volver a conectar con la espiritualidad auténtica y virtuosa. Poseedor de un gran conocimiento, se opone al ateísmo y al racionalismo del siglo de la luz. Este teósofo, nacido el 18 de enero de 1743 en Amboise, en Touraine, se llama Louis-Claude de Saint-Martin. Joseph de Maistre lo ve como el más instruido, el más sabio y el más elegante de los teósofos. Louis-Claude de Saint-Martin no se arroga el mérito de dudar, pero en gran parte lo atribuye a la enseñanza recibida de dos místicos a los que consagró toda su vida una gran admiración: Martínez de Pasqually, del que fue secretario particular en una época, y Jacob Boehme, que conoce únicamente a través de sus obras. El primero fue el fundador de la Orden de los Helicoen, de la que Saint-Martin fue miembro algunos años. Era también el autor de un texto fundamental del esoterismo occidental, el Tratado de la Reintegración de los Seres. En cuanto a Jacob Boehme, teósofo alemán del siglo XVII, es considerado una figura importante del iluminismo cristiano, y veía en él el primer filósofo alemán. La idea central de la filosofía de Saint-Martin, que retoma de Pasqually, es la de la reintegración, es decir, la necesidad del hombre de recuperar su estado original y reintegrarse con toda pureza en el mundo divino. Esta idea sirvió de base a algunos libros que escribió bajo el seudónimo del filósofo desconocido. El primero, titulado De los errores y de la verdad, fue publicado en 1775. Conoció un éxito considerable en Europa y fue traducido al alemán y al ruso. Otras obras suyas son Cuadro natural de las relaciones que existen entre Dios, el hombre y el universo, publicado en 1782, El hombre de deseo en 1790, Ecce Homo en 1792, El hombre nuevo en 1792, El espíritu de las cosas en 1800, El ministerio del hombre espíritu en 1802, a las que se añaden algunas obras póstumas. Si bien es un hecho que el filósofo desconocido sentía una gran admiración por Martínez de Pasqually y veía en él a su primer maestro, rompió con el método que los Helicoen utilizaban para acceder a las grandes verdades de la existencia. Estos empleaban la teurgia, la práctica que consiste en invocar a los espíritus intermediarios para utilizar la expresión de Pasqually, es decir, los ángeles y los seres celestiales, al fin de obtener su ayuda y apoyo. Juzgando esta práctica poco fiable e incluso peligrosa, Saint-Martin se desmarcó de ella e instó a sus lectores a concentrarse en el estudio personal y la introspección. En este sentido, insistió mucho en los beneficios de la oración y la meditación. Desde su publicación, los libros de Saint-Martin despertaron el interés de sus contemporáneos, por lo menos de aquellos que se interesaban por la espiritualidad y se preguntaban acerca del sentido profundo de la existencia. Así es como un círculo de discípulos, conocido como la Sociedad de los Íntimos, se formó gradualmente en torno a su persona y sus ideas. Unos se limitaron a leer sus obras, otros, mucho menos numerosos, participaban en breves rituales celebrados en su presencia.
Después de su muerte, ocurrida en 1803, sus enseñanzas y sus prácticas se perpetuaron de manera confidencial de iniciado a iniciado. A finales del siglo XIX, Agustín Chevaucheux y Gerard Encausse, más conocido con el nombre de Papus, descubrieron que ambos habían recibido una iniciación que les unía a Louis-Claude de Saint-Martin. Deseando perpetuarla a su vez, crearon en 1889 un movimiento iniciático al que dieron el nombre de Orden Martinista. Aunque esta orden no tenía aún ninguna estructura real ni reglas verdaderas, su número de miembros aumentó rápidamente. Así nació el martinismo, que se coloca bajo los auspicios del filósofo desconocido. En 1891, Papus fue el gran maestro de la orden martinista. Bajo su impulso, la orden tuvo un crecimiento considerable, no solo en Francia, sino también en la mayoría de países europeos, en Rusia, en América del Norte y en América del Sur. Paralelamente, publicó revistas destinadas a dar a conocer el martinismo a un público más amplio, especialmente la iniciación y el velo de Isis. En 1892 se dotó de un círculo interno, la Orden Cabalística de la Rosacruz, movimiento esotérico que había sido renovado en 1889 por Stanislas de Guaita y Josephine Péladan. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, que dará lugar a la suspensión de la actividad de la Orden Martinista. Papus murió en 1916, 2 años antes del final del combate. Varios martinistas reivindicaron su sucesión. En Lyon, Jean Bricot trató de perpetuar la orden martinista, dándole una forma más masónica. En París, Victor Blanchard creó la orden martinista y sinárquica que asociaba la filosofía martinista a las ideas de Saint-Ives Lableydre. Agustín Chevaucheux y varios supervivientes del Consejo Supremo de la orden martinista fundaron en 1931 la orden martinista tradicional. Entre los miembros más ilustres de esta orden citamos especialmente a Lucien Chamuel y Victor-Émile Michelet, poeta y amigo de los más grandes escritores de la época. En 1939, a raíz de una decisión de los responsables de la FUDOSI, es decir, de la Federación Universal de las Órdenes y Sociedades Iniciáticas, la mayor parte de los martinistas, entonces dispersados en movimientos diferentes, pasaron a estar bajo la autoridad de la orden martinista tradicional. En nuestros días, el movimiento martinista más activo es la orden martinista tradicional, cuya sede se encuentra en Francia, en Normandía, apadrinada desde el comienzo del siglo XX por la antigua y mística Orden de la Rosacruz. Está presente en el mundo entero y transmite su enseñanza de dos maneras. Oralmente, la orden se reúne en torno a organismos locales llamados septadas o talleres, y por escrito, a través de manuscritos dirigidos individualmente a cada miembro. Aquellos que lo desean pueden combinar ambas modalidades de estudio. Precisemos que se escalonan en 3 grados fundamentales, seguidos por un cuarto que se parece más a un círculo de reflexión y profundización. La enseñanza martinista trata esencialmente los grandes temas relativos a la tradición judeocristiana, pero con un enfoque esotérico. Entre los temas a estudiar citamos, por ejemplo, los orígenes de la creación, la caída del hombre, la cábala, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los Evangelios apócrifos, el libro de la naturaleza, el libro del hombre, la sofía, la ciencia de los números, angeología, el mundo invisible, la simbología celestial, etc. Precisemos que estos temas se estudian desde un ángulo teórico y práctico en el sentido de que son objeto de experiencias místicas destinadas a integrar mejor las nociones aportadas. Paralelamente a la enseñanza oral y escrita que perpetúa actualmente la orden martinista tradicional, publica la revista El Pantáculo. Considerada como una referencia en su campo, se encuentran accesibles al público charlas de diversos temas y en relación con el martinismo y, de manera general, con el esoterismo occidental. Por otra parte, bajo los auspicios de la Universidad Rosacruz Internacional, la OMT presenta regularmente seminarios y conferencias sobre temas relacionados también con el pensamiento martinista. Contrariamente a lo que se pudiera pensar a priori, el martinismo no se limita al estudio intelectual, es ante todo una filosofía, es decir, una forma de pensar y de comportarse. En términos del filósofo desconocido, su objetivo es llegar a ser martinista,
hacer fructificar el germen divino que todo ser humano posee en lo más profundo de sí mismo, y al hacerlo pensar, hablar y actuar bajo el impulso de lo más espiritual que hay en él. Desde el punto de vista martinista, cualquiera que lo consiga se convierte en un agente de la divinidad entre los hombres y se asegura reintegrarse en el estado adánico después de la muerte, es decir, encontrar la felicidad eterna. Aunque el martinismo tiene sus raíces en la tradición judeocristiana, se comete el error de pensar que se dirige exclusivamente a los judíos y a los cristianos. Al no ser una religión, sino una filosofía práctica, cualquier persona que esté interesada en los temas mencionados anteriormente se puede considerar un martinista en el fondo de su alma. Esto es lo que explica por qué la orden martinista tradicional cuenta entre sus miembros a hombres y mujeres de todas las religiones existentes o incluso que no siguen ninguna. Además, son de todas las razas, de todas las nacionalidades y de todas las clases sociales. Si bien el martinismo está abierto a los fieles de todas las religiones, es un hecho que concede un interés particular a la simbología cristiana y al Maestro Jesús. Pero esta importancia no es de la misma naturaleza que la que se le da en la religión cristiana, sea esta católica, protestante u ortodoxa. En efecto, los martinistas no se limitan a hacer de Cristo el Mesías. Según ellos, fue la encarnación de la sabiduría divina, tal como todo ser humano está destinado a manifestarla en el transcurso de su evolución espiritual. En este sentido, se refieren a él con el nombre de Yeshua y lo asimilan al gran arquitecto del universo. Respecto a la tradición martinista, la formación oral es la que perpetúa mejor el espíritu del martinismo. Si es así, es porque cada reunión tiene lugar en un templo cuya decoración se inspira en la tradición judeocristiana. Por otra parte, los trabajos realizados en este templo se abren y cierran con un ritual tradicional que contribuye a crear un ambiente propicio a las relaciones fraternales y a la comunión espiritual. Hay que precisar igualmente que ahí es donde se confieren las iniciaciones martinistas, tal como se transmiten desde los orígenes de la orden. No religiosas y no dogmáticas, cada una consiste en una ceremonia que tiene como objetivo admitir al receptor en el grado correspondiente y confiarle las claves esotéricas relacionadas con ese grado. Pero para los martinistas existe una iniciación que trasciende todas las que se pueden recibir en un templo. Es la iniciación última, que proviene del Maestro interno, es decir, de Dios en el hombre. En palabras de Louis Clos de Saint Martin, esta iniciación es aquella por la cual podemos entrar en el corazón de Dios y hacer entrar el corazón de Dios en nosotros para realizar un matrimonio indisoluble. No hay otro misterio para llegar a esta iniciación sagrada que adentrarse cada vez más en las profundidades de nuestro ser. A veces se califica al martinismo como la vía cardíaca, ya que su propósito es despertar en cada uno la inteligencia del corazón. Esto es lo que hizo decir al filósofo desconocido que no hay que romperse la cabeza sino el corazón. En virtud de este principio, la enseñanza martinista no se dirige a la mente, ni está destinada a adquirir conocimientos puramente intelectuales. Pretende más bien probar la conciencia de lo divino en uno mismo y expresarla a través del comportamiento. De aquí la importancia que los martinistas conceden a la regeneración espiritual. Trabajan en el perfeccionamiento, no sólo con el fin de mejorarse a sí mismos, sino también para mejorar la sociedad. Un pensamiento de Louis Clos de Saint Martin resume bien el ideal martinista. Es un gran trabajo que tratemos de conocernos tal como somos, pero enseguida hay que trabajar en conocernos tal como deberíamos ser. Esto también ilumina y hay que continuar esforzándose. Una tercera ciencia viene después de estas dos y es sin duda la más difícil de todas. Después de haber aprendido primero a conocerse tal como deberíamos ser, hay que trabajar sin descanso en serlo. Deseando obrar en su germinación espiritual y contribuir a la elevación de las conciencias, precisamente a este objetivo es al que se consagran los martinistas actuales a través de su enseñanza y su filosofía.